Plinio Apuleyo Mendoza, del joven revolucionario al crítico de las utopías. Hay escritores que narran la historia. Otros terminan convirtiéndose en parte de ella. Plinio Apuleyo Mendoza fue ambas cosas. Su muerte, a los 95 años, no solo marca el final de una de las carreras periodísticas y literarias más importantes de Colombia, sino también el cierre de una vida atravesada por las grandes revoluciones, las guerras ideológicas y los debates intelectuales que definieron el siglo XX en América Latina. Pocas personas vivieron tan de cerca los acontecimientos que cambiaron la región. Fue periodista, novelista, diplomático y corresponsal internacional. Conversó con presidentes, revolucionarios, premios Nobel y dictadores. Compartió amistad con Gabriel García Márquez cuando ambos eran jóvenes periodistas en Europa. Conoció a Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Salvador Allende, Fidel Castro y Mario Vargas Llosa. Mientras muchos escribían sobre ellos desde la distancia, Plinio los observó de cerca y dejó testimonio de una época que hoy parece irrepetible. Sin embargo, quizá el aspecto más fascinante de su vida no fueron sus amistades ni sus cargos públicos, sino la transformación de sus propias ideas. Porque Plinio Apuleyo Mendoza no siempre pensó igual. Como muchos jóvenes latinoamericanos de mediados del siglo XX, abrazó con entusiasmo las ideas revolucionarias. Vivió en París, donde compartió el ambiente intelectual de la posguerra, cuando el marxismo y el existencialismo seducían a buena parte de la juventud universitaria. La revolución cubana parecía demostrar que otro modelo era posible y buena parte de la intelectualidad latinoamericana veía en Fidel Castro una esperanza para el continente. Plinio no fue ajeno a ese entusiasmo. Admiró las causas de izquierda, simpatizó con los movimientos revolucionarios y creyó, como tantos otros, que el socialismo podía convertirse en una alternativa para superar la pobreza y la desigualdad en América Latina. Pero el tiempo, la experiencia y el contacto directo con los protagonistas comenzaron a cambiar su mirada. A diferencia de quienes defendían las revoluciones desde la comodidad de los cafés europeos, Plinio conoció de primera mano las consecuencias del poder absoluto. Vio cómo muchos ideales terminaban convertidos en regímenes autoritarios, cómo la censura reemplazaba la libertad y cómo varios líderes revolucionarios terminaban reproduciendo aquello que decían combatir. Esa transformación intelectual quedó reflejada en buena parte de su obra. En El olor de la guayaba, publicado en 1982, sostuvo una de las conversaciones más recordadas con Gabriel García Márquez. Más que una entrevista, fue un recorrido por la infancia, la literatura y el universo que dio origen a 100 años de soledad. El libro se convirtió en una referencia obligatoria para comprender la obra del novel colombiano. En Años de fuga, quizás su novela más autobiográfica, narró la historia de un joven colombiano que viaja a Europa buscando respuestas políticas y personales. Aunque presentada como ficción, muchos críticos han señalado que el libro refleja el desencanto de toda una generación que creyó encontrar en las revoluciones la solución a los problemas latinoamericanos. Pero fue en 1996 cuando Plinio Apuleyo Mendoza publicó la obra que probablemente marcaría para siempre su imagen pública. Junto al periodista cubano Carlos Alberto Montaner y al escritor peruano Álvaro Vargas Llosa apareció el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, un libro que desató una de las mayores polémicas intelectuales de las últimas décadas. Desde el propio título quedaba claro que no pretendía ser un ensayo académico convencional. Era un texto provocador, satírico y deliberadamente irreverente. Los autores utilizaban el humor, la ironía y la caricatura para cuestionar lo que consideraban los grandes mitos políticos de América Latina. Según ellos, existía una manera de pensar profundamente arraigada en la región, una visión según la cual todos los problemas económicos podían explicarse exclusivamente por la explotación extranjera, el imperialismo o las conspiraciones internacionales. A ese personaje simbólico lo llamaron el perfecto idiota latinoamericano. No era una persona específica. Era una actitud.
Era quien culpaba siempre a otros de los fracasos propios, quien desconfiaba del mercado pero depositaba una fe ilimitada en el Estado, quien esperaba que un líder carismático resolviera todos los problemas nacionales y quien justificaba los errores de ciertos gobiernos únicamente porque compartían su ideología. El libro también criticaba la tendencia latinoamericana a convertir a los caudillos en figuras casi redentoras. Según sus autores, la región había reemplazado instituciones fuertes por líderes providenciales, alimentando ciclos repetitivos de populismo, autoritarismo y crisis económicas. Para Mendoza, el verdadero desarrollo no dependía de encontrar un nuevo mesías político, sino de construir instituciones sólidas, proteger las libertades individuales y garantizar reglas estables para todos. Las reacciones fueron inmediatas. Intelectuales de izquierda calificaron la obra como un panfleto neoliberal. Otros la consideraron una defensa del capitalismo más ortodoxo. Pero también hubo quienes celebraron que alguien se atreviera a cuestionar dogmas que durante décadas parecían intocables en la discusión pública latinoamericana. Con el paso de los años, el libro no perdió vigencia. Por el contrario, volvió a aparecer cada vez que América Latina experimentaba nuevos ciclos de polarización política. Los nombres de los gobiernos cambiaban. Las ideologías parecían renovarse. Pero muchas de las preguntas seguían siendo las mismas. ¿Por qué algunos países prosperan y otros permanecen estancados? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las potencias extranjeras y dónde comienza la de las propias instituciones nacionales? ¿Es el Estado la solución a todos los problemas o, por el contrario, puede convertirse en parte del problema? Más allá de compartir o no sus conclusiones, resulta difícil negar que Plinio Apuleyo Mendoza entendió una realidad incómoda: las ideas también envejecen y deben enfrentarse constantemente a la evidencia. Su vida fue, en cierto sentido, el recorrido de un hombre que tuvo el valor de cambiar de opinión. No abandonó sus preocupaciones por la justicia social. Lo que cambió fue el camino que creyó adecuado para alcanzarla. Quizá por eso incomodó tanto. Porque criticó aquello que alguna vez defendió. Porque conocía desde dentro los argumentos de ambos bandos. Y porque nunca dejó de escribir sobre ellos. En tiempos donde la polarización suele convertir cualquier discrepancia en motivo de enemistad, la figura de Plinio Apuleyo Mendoza recuerda que un intelectual no debería ser juzgado únicamente por las etiquetas políticas que alguna vez llevó, sino por la honestidad con la que estuvo dispuesto a revisar sus propias convicciones. Con su muerte desaparece uno de los últimos testigos directos de la gran generación literaria latinoamericana. Pero permanecen sus libros, sus entrevistas y sus ensayos como testimonio de un hombre que dedicó casi un siglo a observar, narrar y debatir las ideas que moldearon el destino del continente. Y quizás esa sea la mayor enseñanza que deja su legado: la historia cambia, los gobiernos pasan, las ideologías evolucionan, pero el pensamiento crítico sigue siendo una de las herramientas más valiosas para comprender la realidad. Yo recuerdo que hace muchos años, en los años 90, sacamos nuestro famoso libro, El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Ese libro surgió de repente por casualidad, porque yo me acuerdo que Álvaro, Alberto y yo pues íbamos a muchos foros y de pronto encontrábamos en esos foros el inimitable viejo izquierdista revenido, ¿no? Lo que llamo yo el huérfano del marxismo. ¿Por qué huérfano? Porque la mamá se le había muerto. ¿Cuál es la mamá? Pues la Unión Soviética. Y entonces terminaban repitiendo las mismas cosas que nosotros sabíamos ya y decíamos, esto merecería estar en un manual de un perfecto idiota latinoamericano, pero lo decíamos como un chiste, porque ¿qué era lo que le decíamos? El único remedio para hacer frente a la explotación es que la izquierda llegue al poder, las nacionalizaciones, etc. Somos pobres por culpa de los términos de intercambio que favorecen solo a los países ricos, el imperialismo, etcétera, todas esas cosas. Y nosotros dijimos, ay, qué horror, esto merecía. Hasta que un día me permito cometer la indiscreción de decir, bueno, hagamos el libro. No es un chiste, pues vamos a hacerlo, sentémonos y hacemos el libro.